Hagas bulla aquí a Juan. Bueno, muy buenas noches con todos. Hoy me encuentro acá para impartirles esta cátedra que es acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Vamos a tocar un tema muy importante como es la sociedad de la información. Nos vamos a manejar en dos campos, en dos marcos legales. Yo lo he elegido para realizar esta capacitación, la Constitución Política del Ecuador sobre los derechos digitales y también el COIP, el Código Integral Penal. Nos vamos a manejar con estos dos marcos legales para realizar la explicación de esta cátedra. Muchos sabemos y hemos escuchado acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como nosotros podemos entender, hoy por hoy tenemos un mundo que está totalmente globalizado y está digitalizado. Dice que las sociedades que no innoven, no generen información, que no vayan a la par con la revolución de las nuevas tecnologías quedarán relegadas de la sociedad y no serán incluidas en las nuevas prácticas de la sociedad. Como tema esencial tenemos acá la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como yo les había explicado, yo he elegido estos dos marcos en los que voy a manejar. La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal son los dos marcos con los que me voy a manejar para realizar esta charla que vamos a tener acá. Espero poder llegar a ustedes y que haya una buena comprensión. A continuación, vamos a ver una breve introducción sobre este tema. Para mí es fundamental ubicar estos derechos dentro de las generaciones de los derechos humanos para su mejor comprensión. Con esta normativa se pretende explicar de forma breve una de las herramientas poco aprovechadas o utilizadas equivocadamente por algunos niños, niñas, adolescentes y adultos conocidos como las redes sociales digitales. Como podemos entender, tenemos muchísimas redes sociales. Hoy por hoy tenemos Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, que son, que son aplicaciones de mensajería instantánea en las cuales estamos conectados directa o indirectamente por medio de los sentidos, por el sentido visual, auditivo, realizando la comunicación eficaz, sea para bien o para mal. Y por esta medida entendemos que la nueva forma de vulnerar los derechos de la niñez y de la adolescencia son las redes digitales, cuyo uso está ampliamente definido y aceptado en el Ecuador. Muy bien, vamos a empezar con el primer marco que es la Constitución de la República del Ecuador. En la Constitución está tipificado los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles son aquellos que nosotros tenemos, como podemos adquirir un bien, podemos comprar una casa, tenemos la libertad de movernos libremente dentro del territorio ecuatoriano, de viajar, movilizarnos. Esos son los derechos civiles que podemos adquirir, que todas las personas tenemos, de hecho. Y los derechos políticos son los derechos que tenemos al derecho de libre expresión, tenemos el derecho político de ser elegidos a las diferentes dignidades, como puede ser un alcalde, un gobernador, un presidente. Son los derechos que nosotros tenemos, los derechos políticos, a elegir y a ser elegidos. Eh, Les voy a explicar que los derechos o sea, los derechos se clasifican por generaciones. Tenemos derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, de cuarta y quinta generación. Tenemos los derechos.
Entonces, les voy a explicar el derecho que tenemos, los derechos humanos de segunda generación. A continuación, les voy a explicar. Los derechos de segunda generación son los que engloban la liberación del hambre, la necesidad, la liberación de la ignorancia, de la enfermedad, de lo que se puede satisfacer en derecho de asistencia sanitaria o educación, en en un medio de una vida digna, en una cierta seguridad en casos extremos, podría decirse, de la inseguridad que se vive hoy por hoy en el país. O sea, tenemos derecho a una seguridad que nos proporciona los derechos humanos. También dentro de los derechos de segunda generación se congloba lo que es la economía, dentro de los derechos de la sociedad, las culturas, las diferentes costumbres y tradiciones que se respeten dentro de las culturas y las sociedades también son derechos que congloba ahí. Tenemos también los derechos de tercera generación, que entra ahí la solidaridad internacional, la paz, el conocimiento de la tercera revolución industrial, también las tecnologías en derecho al desarrollo dentro de los derechos humanos. Como es de su conocimiento, nosotros primero sufrimos la primera revolución industrial fue la mecanización, la segunda fue la electricidad y la tercera revolución industrial fue la automatización de las nuevas tecnologías que tenemos. O sea, la tercera revolución fue la revolución informática y la cuarta fue la digitalización. Entonces, dentro de esta tercera revolución informática es donde se da la automatización de los medios digitales que conlleva con ello. Tenemos los derechos humanos de cuarta generación. En los derechos humanos de cuarta generación que tienen que ver con la sociedad digital, los derechos digitales, la libertad de expresión, el Internet, al libre acceso a la información y el conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de medios, por tanto, de la información. La comunicación dentro de los derechos humanos. Como tenemos nosotros en la cuarta generación, tenemos la lucha por la libertad de expresión, porque nosotros podemos expresarnos libremente por los medios de comunicación, tenemos ese derecho. También tenemos el derecho de tener, de tener o sea, acceso a la información. Ese es el derecho digital. También tenemos el derecho a la comunicación de los diferentes medios. Puede ser las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, pero no malversar ni abusar de esos medios. También tenemos los derechos humanos de quinta generación. Se extienden de los robots que reclaman su personalidad jurídica, específicamente con los correspondientes derechos y deberes, incluido la obligación de reparar daños que puedan causarse. Y también en este software inteligente, por ejemplo, tenemos aquí lo que son la inteligencia artificial, tenemos los hologramas que permiten llenar flujos humanos con flujos digitales y mecanismos gracias a los cuales podremos experimentar aplicaciones de Internet, podría decirse a los cinco sentidos humanos, no solo a la vista ni al oído, como los tenemos en los derechos. Con los derechos, esto es lo que son los derechos de quinta generación, que se aplica más hacia la tecnología. Tenemos los derechos humanos de sexta generación. Los derechos humanos de sexta generación son otras formas de vida de tipo híbrido, transhumanos con identidad genético, cognitiva, informacional, el transhumanismo, el poshumanismo y el primer destinado a superar el envejecimiento de la persona. Y la segunda que postula superar la muerte humana emocional. Mencionamos anteriormente los derechos digitales se encuentran dentro de la cuarta generación, como yo les explicaba, que ahí está la inteligencia artificial, las aplicaciones de mensajería instantánea.
También tenemos, bueno, ahora vamos a pasar al segundo marco, los derechos digitales y el COIP, derechos digitales y COIP. Lo que congloba dentro del Código Integral Penal, vamos a hablar sobre los derechos digitales. Los derechos digitales, la doctrina de catálogo, como una extensión de los derechos humanos o derechos ordinarios, cuando se aplica en el contexto digital, su objetivo principal es proteger y garantizar la seguridad de las personas en el contexto digital. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a la privacidad, que no, cuando abrimos una cuenta, tenemos datos, tenemos nuestras cuentas, o sea, hay políticas de privacidad en ese orden para que nuestros datos no sean vulnerados ni tampoco tengan un mal fin. Entonces tenemos el derecho a la privacidad, el derecho a la expresión, el acceso al Internet, la protección de datos, que es bastante, que ha sido muy cuestionado hoy por hoy, porque siempre hay ataques donde se roban datos, donde se roban información de personas y nadie sabe con qué fin se utiliza eso. También tenemos la propiedad, o sea, la propiedad intelectual, la protección hacia la propiedad intelectual, donde no se puede robar datos de información o bases científicas, porque recordemos que cuando alguien roba información, roba algo mucho más valioso que el dinero, que es el conocimiento. Los delitos informáticos, cibernáuticos, de los delitos, o sea, de los hackers más conocidos. Muy bien, los derechos digitales en el COIP. En el COIP encontramos los siguientes delitos informáticos. Los delitos informáticos, por ejemplo, delitos de explotación. A continuación tenemos el artículo 103, donde está tipificado en la ley que nos dice la pornografía con utilización de niñas o niños adolescentes. En el artículo 103 les permito informarles que la pena privativa de la libertad es de 16 a 19 años si sufre discapacidad. La persona que ha recibido la agresión por parte puede ser un violador o puede ser cualquier otra persona que esté atacando a otra persona. En el artículo 104 tenemos la comercialización de pornografía con utilización de niñas o niños o adolescentes. Entonces, el artículo 104 del COIP sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años de prisión por distribución u utilización de niñas para hacer pornografía. En el artículo 104 tenemos la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. De ahí también podemos acotar acá que en el artículo 151 hay la intimidación. La intimidación también tiene una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Puede ser, puede ser la intimidación en el colegio, en la calle, puede desarrollarse en diferentes campos. Es- Esto se identifica con esta pena privativa de libertad. En el artículo 154 tenemos también como el hostigamiento. El hostigamiento, el juez lo impondrá la pena privativa de libertad correspondiente, puede imponerla de acuerdo al caso en concreto. Y adicional de eso, la pena determinará en materia penal, aparte de lo que el juez destine, también se determinará la pena en materia penal, lo que está establecido en la ley. También tenemos acá, por ejemplo, las contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Tenemos en el artículo 166 del acoso sexual, que vamos a explicar ahora. En el código establece que sancionará con delito de acoso sexual con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, pero si es que la víctima es menor de edad, o sea, la sanción será más fuerte, o sea, si la víctima es menor de edad de 18 años, la sanción comprensiva es de 3 a 5 años. En el artículo 168, la distribución de material pornográfico a niñas o niños o adolescentes. Hay personas que se dedican a la distribución y a la comercialización de materiales pornográficos. Entonces, esta pena se sanciona en el código, está establecido. En el artículo 168 nos dice que la distribución de material pornográfico
por cualquier persona que lo haga, se sancionará de 1 a 3 años. Será la pena privativa de libertad, la sanción. En el artículo 169, la corrupción de niñas o niños y adolescentes. Tenemos acá en el artículo 169, la pena privativa de la libertad es de 3 a 5 años, que está establecido en el COIP. En el artículo 170, por violación. ¿Quién, o sea, en el tema de violación se considera violación si es que esto existe penetración o acceso carnal, la pena establecida es de 3 a 5 años. Tenemos acá el artículo 171. Perdón, acá me equivoqué. En el artículo 170 es el que dice el abuso sexual, ahí donde lo voy a ratificarme ahí. Si existe penetración o acceso carnal, la pena es de 3 a 5 años. O sea, pero de cualquier objeto, o sea, se considera como abuso sexual. Puede ser en este caso si hay, como vulgarmente, si hay manoseo, si él ha estado tentando contra esta señorita o contra esta persona. De ahí la figura de violación en el artículo 171 dice la violación, o sea, la violación se considera si fue penetrada parcial o parcial o absolutamente todo. Esto se considera la pena privativa de la libertad desde 19 a 20 años. Se considera esto. Tenemos en el artículo 173, tenemos en el artículo 173 el contacto con finalidad sexual con menores de 2 años por medios electrónicos. Hay personas que se dedican al contacto por medios electrónicos, por el sistema de mensajería en línea, por todo eso. Entonces, la pena privativa de la gente que se dedica a eso por los medios electrónicos es de 6 meses a 2 años. En el artículo 174 tenemos acá la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Esta pena, en el COIP, en el Código Integral Penal, la sanción es de 7 a 10 años que está ahí establecida, la pena privativa de libertad. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos acá, por ejemplo, en el COIP encontramos los siguientes delitos informáticos también. El delito contra el derecho a la intimidad personal y familiar, que es el artículo 178, que nos habla de la violación a la intimidad, que está tipificada en la ley, que la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años en el COIP. El artículo 179 nos dice que la revelación de secreto o información personal a terceros. También hay una sanción que la pena privativa de la libertad de esto es de 6 meses a 1 año por revelación de información privilegiada. El delito contra el derecho al honor y al buen nombre. El artículo 182 que nos dice que nos habla sobre la calumnia. Dice calumnia, o sea, puede ser una calumnia una persona que realice falsas imputaciones por un delito o falsas acusaciones hacia otra persona. Será sancionada con 6 meses a 2 años. Esa es la pena privativa de libertad por calumnia. Entre los delitos contra el derecho a la identidad, hay mucha gente que roba, suplanta identidades para diferentes fines. En el artículo 211, en el artículo 211 se señala, dice, supresión, alteración o suposición de la identidad y estado civil. Entonces nos dice acá que la pena privativa de la libertad es de 3 a 5 años por supresión, alteración o suposición a la identidad personal.
Delitos contra la inseguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. En el artículo 229 dice revelación ilegal de base de datos. También tiene una pena privativa de 3 a 5 años. Quien revele quien revele los datos pueden ser empleados, empleadas de servicio público o contratistas del Estado. Quienes revelen información privilegiada, la pena es de 3 a 5 años. Dice, también tenemos en el artículo 230 la intercepción ilegal de datos. De 3 a 5 años, quienes utilicen estos datos, quien se apropien para su uso personal o para extorsión, podría decirse. La pena privativa de libertad también es de 3 a 5 años por intercepción ilegal de datos. En el artículo 231 tenemos la transferencia electrónica de activo patrimonial. Hay personas que se dedican a hackear cuentas, a robar, a mutilar por medio de los medios por medio de los medios electrónicos. Entonces, aquí la pena privativa de libertad del artículo 231 es de 3 a 5 años de quienes transfieran por los diferentes medios electrónicos que tengan bienes patrimoniales. Serían activos económicos en este caso. En el artículo 232 tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos. También esto está tipificado en el Código Integral Penal. Nos dice que hay una pena privativa de libertad. No hay, existe una pena privativa de libertad. También es de 3 a 5 años la pena privativa de libertad por los delitos informáticos. También encontramos los delitos en el artículo 234, delitos contra la información pública y reservada legalmente. La persona que destruya e inutilice información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Quienes se encargan de suplantar, destruir, cambiar información pública que sea legalmente reservada. Bueno, a lo mejor tienen alguna pregunta en que les pueda ayudar en algo o alguna duda. Bueno, es bastante interesante esta parte sobre los derechos informáticos y sobre las penas en el Código Integral Penal, cómo está tipificada las diferentes sanciones. Como podemos darnos cuenta acá, muchas veces nuestros derechos han sido vulnerados, están siendo vulnerados y nosotros no nos enteramos. Entonces, ahora mismo tenemos un poco más de noción, podría decirse, sobre los derechos digitales, sobre la sustracción de información, que puede estar siendo vulnerada y nosotros tal vez por desconocimiento no conocemos que pasa eso, pero en la ley se dice que el desconocimiento no exime de culpa. En conclusión, la Constitución Política del Ecuador ratifica los derechos de los jóvenes en los medios digitales. Es importante conocer el COIB y la normativa de los derechos digitales. También es importante capacitar a los jóvenes sobre el derecho de la normativa de las leyes en el derecho digital. Eh, para no cansarles más, o no quisiera también alargar mucho esto, me gustaría compartirles una encuesta para que ustedes puedan llenarla. Es súper fácil y sencilla, pero para mí es de gran utilidad. Me gustaría compartirles por mensaje para que ustedes puedan ayudarme con eso.
Pero un resultado de cola, eso que están esperando, dicho el doctor, no, están esperando el resultado, pero el otro doctor ha dicho que es de eso. Y es grave esa cosa. Todo está bien. Ya les Eso envié empieza el temprano, ¿no? link de la encuesta, por Va a favor. ser Me gustaría con... que me colaboren llenando esa encuesta si fueran tan amables. Pero una celíaca. No, pues están sangrando, dice. La celíaca también sangra. Bajar 30 libras. 30 libras.